Les recordamos mantener su cámara y micrófonos apagados. Las preguntas las pueden hacer en el chat y más adelante, al final, si tenemos tiempo, vamos resolviendo las preguntas. Doy paso entonces al doctor Carlos Quijano, nuestro director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Antioquia y Caldas, y posteriormente Andrés Gómez. Buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el privilegio de contar con Andrés Gómez de FTI Consulting, Country Manager para Colombia, en el webinar Navegar en la crisis bajo la niebla. Andrés es consultor empresarial con más de 20 años de experiencia profesional, en la que ha mezclado con éxito trabajo en sector público, privado y en el sector social. Ha sido consultor de importantes compañías en Colombia y en Latinoamérica. Les agradecemos a todos los que están participando en el día de hoy, en nuestro webinar, al igual que a Andrés por acompañarnos. Andrés, un gusto nuevamente tenerte en AmCham. Mil gracias. Te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por tomarse esta hora y acompañarme en esta charla Navegando en la Crisis. Lo primero, muchas gracias a AmCham Antioquia y Caldas por la invitación, a ti, Carlos, y a todos ustedes por tomarse estos 30, 40 minuticos que nos vamos a gastar y esperando que estén muy bien, antes que nada, de salud. Entonces, pues, bienvenidos. Yo tengo una presentación muy cortica, donde mi principal objetivo es que se les prenda a ustedes el bombillo de lo que significa navegar en la crisis. Y navegar en la crisis, algo que yo he bautizado navegar bajo la niebla. Y ya voy a ir hacia allá. Entonces déjenme arrancar con una historia que me gusta mucho, una historia mítica del laberinto. Y en la antigua mitología decían que en los momentos más difíciles, cuando uno está perdido en el laberinto, solo hay una forma de salir de él, y es tratar de elevarse un poco, de mirar el problema desde arriba. Nosotros ya llevamos 3 semanas en esta crisis, una crisis que si fuera una serie de Netflix estaríamos en este momento en la segunda temporada y con unas ganas y una ansia de que venga rápido la temporada 3, que ojalá se llame Libertad y Felicidad, pero que en esta temporada 2 nos ha enseñado muchas cosas, y tal vez lo que más nos ha enseñado es a mirar los problemas desde arriba. Cuando uno es consultor en comunicaciones y sobre todo en temas de crisis, hay una premisa básica que uno siempre ha oído y que dice que ante una crisis lo más importante es decir qué ha hecho antes para que la crisis no suceda, decir qué está haciendo cuando la crisis está sucediendo y sobre todo decir qué va a hacer para que la crisis no se repita. Y es muy interesante porque una crisis como esta, lastimosamente nadie la estaba esperando, y eso cambia todos los factores. Es una crisis que apareció de la nada, es una crisis que además tiene un factor, no sabemos cuánto puede durar la crisis. Pero tercero, es una crisis que como nadie estaba preparado, tampoco nadie sabe un poco el crecimiento de la economía esté aproximadamente en el 3%. Venimos de un año 2019 que no fue malo, tampoco fue bueno, pero digamos fue un año donde seguimos creciendo, donde seguimos avanzando. Vamos en ese carro con un dólar a 3.200, 3.300, el precio del petróleo va bastante bien, hay unas protestas y unas marchas sociales, pero en ese carro vamos andando. Y de pronto vimos que más adelante en la carretera, por allá en Wuhan, empezó una crisis, empezó una neblina, y esa neblina se empieza a tomar el carro. El carro va lleno, van al lado nuestro nuestros copilotos, que son siempre los colaboradores,
va uno que otro cliente que también están andando por la carretera, y vamos andando por esa carretera y aparece la niebla, y aparece una niebla muy fuerte, muy dura, una niebla que lo primero que nos hace es tener que cambiar, y cambiar implica no detenernos, porque si uno va manejando en la niebla y ustedes van en el carro conmigo y frenamos de repente, vamos a hacer que todo se estrelle, pero si aceleramos mucho, nos vamos a estrellar contra los de adelante. Entonces, ¿qué hace uno cuando va navegando bajo la niebla, navegando bajo crisis? Pues lo primero y tal vez más importante es disminuir un poquito la velocidad. Y creo que todas las compañías hemos hecho eso. Primero, y la primera semana se llamó la incertidumbre, detenernos un poquito, poner luces de parqueo y seguir andando a una velocidad menor. Lo segundo es preguntarnos cuánta gasolina, cuánta caja tenemos y esa gasolina hasta cuándo nos alcanza. Lo tercero es mirar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes y empezar a tener que tomar decisiones. Los bajo del carro, los dejo en el carro. ¿Qué hago con ese peso que va en el carro y qué hago con ellos que son lo esencial de la compañía? Lo cuarto que uno suele poner es empezar, luego de bajarle el volumen, a usar la tecnología de la mejor manera, el Waze, y poner ese Waze para definitivamente saber a dónde estamos. Pero ¿qué pasa? Que en esta crisis estamos todos vamos andando bajo la niebla y el carro se empieza a quedar sin gasolina. Y ahí es donde aparecen las 5 Cs. Si uno se pone a pensar, crisis se escribe con C, COVID se escribe con C, caja, colaborador, costos, corresponsabilidad. La C es una palabra que está presente en cada uno de los lados. Y yo la he bautizado las 5 Cs, porque creo que tal vez la primera C y la más importante que en su momento había que cuidar, pero sobre todo que habrá que cuidar a futuro, es la C de colaborador. Ese colaborador va con nosotros en el carro. Y uno podría, a veces como empresario o como líder de una compañía, pensar que esos colaboradores están generando peso al carro, pero en esa niebla y en esa incertidumbre, lo que uno tiene que decir es que esos copilotos han estado con uno en ese momento y van a estar con uno una vez pase la neblina y la crisis. Entonces, no los puedo bajar del carro y debo cuidar esa primera C, los colaboradores. Claro, si en algún momento tengo que tomar una decisión, la decisión importante es cómo les comunico que no pueden seguir en el carro. ¿Cómo logramos llegar a un acuerdo para que ellos también puedan tomar sus decisiones? Lo que no puedo hacer es abrir la puerta y botarlos del carro. La segunda C se llama cliente. Y el cliente está en una situación igual que uno. Llámese proveedor, llámese cualquier tipo de cliente. Ese cliente en ese carro también va angustiado y a veces quisiera abrir la ventana y uno le dice, tranquilo. Porque ese cliente está esperando, al igual que uno se reinvente para poder atenderlo. Porque no importa lo que ofrezcamos, acá no hay negocios B2B, B2C, solo hay negocios P2P, people to people, personas vendiéndole a personas. Y esa venta de personas a personas implica que ese cliente también tiene unas angustias y también tiene unas necesidades. Entonces, ¿cómo lo protegemos y cómo lo llevamos por el camino correcto en ese carro? ¿Cómo vamos andando? La tercera C se llama costo. Y ese costo, uno está muy angustiado porque va ligada con la cuarta, que se llama caja. Y es ¿hasta cuándo me alcanza la gasolina? ¿Hasta cuándo va a durar esta incertidumbre y qué voy a hacer porque estoy andando a menor velocidad, pero consumiendo más gasolina? Voy emprimerado, subiendo y subiendo y subiendo y no sé cuánto va a durar esto. Lo que es cierto es que la gasolina se me va acabando. Y que el dólar ya no estaba cuando empecé en esa carretera a 3.200, sino que alcanzó a subir a más de 4.000, que los crecimientos que proyectaban para el país ya no van a ser por encima del 3, sino en algunos casos de -2, que en este país, en Colombia, tenemos, y acá tengo los datos, 87 de cada 100 empresas son microempresas, 7 son pymes y 5 apenas son las grandes. Y claro, seguramente las grandes tienen mucha gasolina, pero cuando la economía mundial es la que se paraliza, las grúas que son como esos grandes que vienen a ayudarnos, no pueden entrar tampoco porque están bajo la nieve. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo cuido mi caja? Y en este momento la caja es la reina.
esta es una crisis que ha puesto en consideración que la caja es la reina y que no es tanto un trabajo solo del CFO o del financiero, sino también del de recursos humanos, porque nos ha cambiado todo. Nos toca seguir andando y nos toca empezar a usar la tecnología. Y finalmente está la quinta C, que es la de los compatriotas o la corresponsabilidad, porque en esta situación uno también tiene que preguntarse cómo puedo ayudar y cómo voy a ayudar a los otros que van. Claro, primero tengo que ayudarme a mí mismo en este carro y llevarlo al buen puerto, llevarlo en medio de la neblina, pero no me puedo olvidar que necesito de los otros que van andando también en la carretera para que funcione. Déjenme contarles una historia que me gusta mucho. Es una historia que oí en una de estas reuniones y que tiene que ver con el dinero y cómo el dinero circula. Y hay un señor en un hotel, en un pueblo, puede ser cualquiera de nuestros pueblos de Antioquia y Caldas, imagínense el hotelito, y llega un turista y pregunta cuánto vale una pieza, una habitación, y le dicen que vale 100.000 pesos. Y el turista inmediatamente dice, qué bueno, le entrega los 100.000 pesos al receptor del hotel y le dice, oiga, voy a dar una vuelta por el pueblito, voy a conocerlo, ya vuelvo. Apenas le paga esos 100.000 pesos, el dueño del hotel dice, hombre, yo tengo una deuda con la carnicería. Entonces va donde el carnicero y le dice, acá le pago los 100.000 pesos que le debo. El carnicero recoge los 100.000 pesos y dice, uy, qué bueno que me pagaron porque yo le debo 100.000 pesos a la de la floristería. Y va a la floristería y le paga los 100.000 pesos. Y la de la floristería dice, uy, qué bueno que me pagaron porque yo le debo al de la droguería 100.000 pesos. Y va al de la droguería y le paga los 100.000 pesos. Y así va rotando los dineros hasta que al final uno de esos, que en este caso, pongamos el de la tienda de abarrotes, recibe los 100.000 pesos y va y dice, yo le debo 100.000 pesos al del hotel. Y regresa donde el hotel y le paga. En ese momento, ¿qué pasa? Llega la turista y le dice al del hotel, ¿sabe qué, hombre? Ya no me voy a quedar acá. Vuelve y recoge los 100.000 pesos, pero el dinero circuló. Al final todos pagaron sus deudas. El dinero circuló, aunque no hubo. Y vamos en una carretera donde necesitamos que ese dinero circule, donde necesitamos esa corresponsabilidad y ese compromiso con nuestros conciudadanos de poder generar inversión y que el dinero vaya para que todos podamos pagar y andar. Entonces, en ese orden de ideas, en esta crisis bajo la niebla, donde vamos manejando y donde vamos en el carro, queda claro que uno, primero, no puede frenar. Y esa era la primera temporada. Eso era hace 15 días. Segundo, uno tiene que estar muy consciente de sus colaboradores, de cómo los está tratando, de cómo los está manejando, porque ahí va a haber un factor central. La niebla va a pasar, siempre pasa. El sol sale todos los días. Y si uno sabe que la niebla va a pasar, uno va a necesitar luego a esos colaboradores y a sus clientes. Y la forma en que los esté manejando en este momento va a ser más importante porque va a hablar de algo que a mí me encanta, que se llama la personalidad y el carácter. Las compañías son como las personas. Todos tenemos una personalidad, pero cuando vienen las situaciones de crisis aparece nuestro carácter, la capacidad que tenemos para enfrentar esas situaciones. Y la personalidad y el carácter es como la reputación. Una cosa es el perfume que uno se echa y otra es el olor que uno deja. Y en ese orden de ideas es muy importante que el perfume que nos echemos y el olor que dejamos sea el correcto. Y eso en el fondo es reputación, que manejemos correctamente a esos clientes y colaboradores. Y claro, vendrán nuevas situaciones y mayores dificultades, pero en esa niebla aparece la historia, y me gustan mucho las historias, del zorro y el erizo. Son historias de estrategia. Dicen que el erizo tiene un solo plan, pero que es muy grande. Pero que el zorro, por el contrario, tiene muchos planes, pero chiquitos. Y en todas las compañías tenemos que tener zorros y erizos, que en el fondo son los líderes que van llevando esa organización. Porque claro, el erizo tiene que plantear el norte hacia donde vamos, el camino grande. Pero el zorro tiene que estar advirtiendo que hay una serie de temas que nos van a afectar en ese camino. Y ahí se llama el Waze. Porque al fin y al cabo, Waze le pregunta a uno, la primera pregunta es, ¿para dónde va usted? Él ya sabe dónde está uno y ese es el norte que tiene una compañía. Y esa compañía, al plantearse ese norte, ese propósito en el que va a querer trabajar, no se imagina que van a aparecer, como sí lo vio el zorro,
muchos factores que lo van a llevar a detenerse, a enredarse. Entonces vamos en nuestro carro bajo la niebla, ponemos el Waze y no podemos cambiar el objetivo. Las compañías tienen muy claro qué es lo que hacen y si no lo hacen, este es un buen momento para replantearse. ¿Cuál es su propósito superior? No qué vendemos, no qué servicio, no qué producto, no qué bien transamos, entregamos, sino cuál es nuestro propósito superior y para qué estamos como organización ayudando. Y ese Waze que hemos puesto, ese norte, cuando llega la niebla, ¿qué pasa? Nos toca recalcular. Nos toca empezar a oír como cuando el Waze le dice a uno que el tiempo va a ir mucho más largo. Y ahí empieza la preocupación de todos los empresarios. ¿Cómo manejamos la caja? ¿Cómo hacemos que esa gasolina, que cada vez, uno, está más costosa, pero dos, es más difícil de conseguir, nos alcance porque se va agotando y agotando? La ANDI sacó una encuesta donde señala que la caja de las compañías alcanza para 53 días. Y uno dice, uy, yo sí quiero ver esas compañías y esa caja porque la mayoría no nos va a alcanzar para tanto. ¿Cómo hacemos para ir usando la gasolina, pero sobre todo el que va al frente del carro manejando, teniendo la tranquilidad para mandar los mensajes correctos? Porque una crisis, y ahí vamos hilando los temas, siempre será un tema de comunicación. No de cómo lo decimos, sino del qué decimos, a quién se lo decimos y en qué momento se lo decimos. Imagínense ustedes un piloto de un avión que va bajo turbulencia. El mensaje que va a dar, no importa cuán asustado esté, es: la turbulencia es normal y no afecta para nada la seguridad del vuelo. Si el piloto tiene susto, si el que va manejando ese carro, ese líder, ese presidente de compañía, ese equipo directivo, tiene susto, y de verdad todos lo tenemos, pero lo transmite, lo único que va a hacer es generar mayor pánico. Entonces, en las crisis es muy importante que el que va al volante, el que va en el timón, tenga la capacidad de guiar ese carro correctamente, entendiendo que la caja, la gasolina, se está acabando. Entendiendo que los colaboradores no los puedo dejar botados en el camino. Entendiendo que los clientes van a estar ahí, pero con unas nuevas necesidades, y que no puedo ser el mismo una vez se acabe la crisis. Y entendiendo que todas las acciones que haga tienen que comunicar correctamente. Y ahí volvemos entonces a nuestro zorro y a nuestro erizo. Porque como compañía, la mayoría miramos como los erizos, el largo plazo. Pero lo que nos ha enseñado la niebla, la crisis, la pandemia, es que nos toca no solo seguir mirando el largo plazo, sino empezar a pensar como zorros, empezar a manejar esos problemas o esos retos que se nos van a ir apareciendo en el camino, para poder, sin perder el norte, sin perder nuestra brújula, hacia dónde vamos y cómo vamos, poder tomar las decisiones organizativas correctas. Y ya me voy a meter a eso, porque esta charla era una hace 15 días, cuando estábamos en incertidumbre. Esta charla es otra hoy, cuando estamos a 11 días de que el país, en teoría, se reabra. Pero sobre todo, la pregunta que tenemos que hacernos en ese norte es: ¿cómo vamos a hacer, no después de que pase la crisis, cómo vamos a hacer desde ya para que después de que pase la crisis, como organización, podamos atender nuevamente a las 5 Cs, a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestra caja, a nuestros costos y a nuestros compatriotas? Yo soy un maratonista, he corrido un par de carreras, y cuando uno va a correr una carrera, siempre la primera maratón, la gente le dice a uno, los que han corrido le dicen, una cosa es creer que uno puede correr una maratón y otra muy distinta es correrla. Cuando uno después la acaba, uno dice, hombre, al final, ¿yo qué hice en esta maratón que me permitió acabarla? Y definitivamente no soy el mismo. Yo divido las carreras en 3, en cabeza, en pierna y en corazón. Y la divido en 3 y va con la metáfora de la niebla, porque si yo voy manejando y no uso al principio la cabeza y no me controlo y no me tranquilizo, no tomaré las buenas decisiones. Después viene la pierna, que es cuando uno se va acostumbrando en las carreras a avanzar y avanzar y avanzar. Pero llegará un momento donde se necesita el corazón, cuando uno está cansado. En este momento de la pandemia, de la crisis, estamos en lo que yo llamo pierna. Estamos aprendiendo a avanzar, a encontrar nuestro ritmo, a repensarnos.
La industria de alimentos es una antes de la crisis y será otra después de la crisis, pero no se puede esperar a que se acabe la crisis para empezar a tomar las transformaciones tecnológicas que hay que hacer, para proyectarnos mejor, por ejemplo, en domicilios, para entender. Habrá muchos de ustedes que como compañía dirán, pero ¿qué puedo hacer en este momento con mis clientes? Puedo llamarlos, puedo preguntarles, puedo tratar de entender cómo los estaba atendiendo y cómo los puedo atender mejor. Pero sobre todo, la pregunta importante es, después de que pase la crisis, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a salir? Y sin duda, el mensaje tiene que ser muy claro. Tenemos que salir mejor de cómo entramos. Y eso implica protegiendo y entendiendo que nuestros colaboradores van a necesitar un cambio cultural enorme, porque las oficinas no van a ser nunca los espacios que eran antes, las plantas nunca van a ser como eran antes. La relación con ese colaborador no puede basarse solo en la virtualidad, pero se va a basar en muchos casos en ellos, porque vamos a salir con retos mentales para enfrentar como colaboradores esa cultura organizacional que va a tener mucha innovación y mucho cambio. Y los directivos van a tener que trabajar en que la gente entienda nuevamente el norte hacia el que vamos y van a tener que entender que hay una cultura nueva, una cultura mucho más ciudadana, donde los que íbamos en ese carro y no nos dejamos bajar o no nos bajamos o no quisimos que nos bajaran, entendimos que la crisis es con toda. Pero dos, va a necesitar un cliente que va a estar con pocos recursos, que también va a estar sin gasolina y al cual tenemos que poder ofrecerle unos servicios innovadores que respondan, ya no necesariamente, o que respondan, para decirlo de mejor manera, a generarle un verdadero valor. Y eso va a cambiar la relación con los clientes. Pero tres, va a implicar que el flujo de caja lo vamos a manejar distinto, que ya no nos vamos a prever para 1, 2, 3 semanas, sino que cada inversión que hagamos la haremos de una mejor manera, que cada costo que tengamos en la compañía va a ser muy importante, que todos vamos a ser responsables de cuánto dinero sale y de cuánto dinero ingresa, porque la caja la vamos a cuidar entre todos, porque los departamentos de compras van a tener que buscar lo mejor al mejor precio y al mayor costo de eficiencia. Y tal vez la última C, que como colombianos vamos a necesitar cambiar, ser mucho más ciudadanos, ser mucho más solidarios. En esta crisis, cuando vamos en ese carro, uno entiende lo bueno y lo malo que tenemos. Uno entiende la solidaridad de miles de compañías que han querido ayudar. Uno entiende la solidaridad de miles de compañías que han buscado a cualquier costa proteger lo que entre todos han construido. Pero uno también entiende que hay compañías que van a desaparecer en medio de la crisis. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué estamos haciendo en este momento para que la crisis no se repita? Porque la crisis se va a volver a repetir. Y retomo por donde arranqué. En crisis siempre decimos que lo más importante es decir, ¿qué se hizo para evitar una crisis? ¿Qué se está haciendo para controlarla? Pero ¿qué vamos a hacer para que no se vuelva a repetir? Y como sabemos que las pandemias vendrán y como sabemos que la vacuna se demorará, lo que tenemos que entender es cómo adaptarnos. Charles Darwin solía decir que no es la especie más inteligente la que sobrevive, sino es la que se adapta al cambio. Y esta charla de navegar sobre la niebla implica como cuando uno pone el Waze, que hay que oír, no cambiar el objetivo, no cambiar hacia dónde vamos, pero sí recalculando cada uno de los caminos que tenemos, porque la niebla pasará y saldremos diferentes de cómo entramos. Pero lo más importante es que una vez prendamos el bombillo, tendremos que entender que como sociedad, que como compañía, que como líderes, tenemos muchos temas distintos que hacer. Y quiero cerrar con un decálogo muy rápido, un decálogo que habla de volver a lo básico. Volver a lo básico, como les decía, es no olvidar que todo negocio no es B2B ni B2C. Estamos en un negocio donde siguen siendo personas que compran y venden productos, bienes y servicios, y personas que compran o venden productos y servicios al otro lado. No hay que olvidar lo básico. Acá lo tengo anotado y dice, en todas las naves bajo la niebla van personas guiadas por personas para servir personas. Lo segundo,
Poner siempre al colaborador primero y pensar con un principio de solidaridad en su salud, la de los suyos, antes que en cualquier tema comercial o de producción. Tercero y muy importante, como compañía, tener un propósito superior y claro, tener un propósito que nos permita entender no qué hacemos, sino el por qué y para qué lo hacemos. Si se tienen estas premisas, tomar decisiones en momentos de crisis es más fácil. Cuarto, tener una estrategia de negocios clara de largo plazo, que nos va a tocar replantear con metas volantes, pero que no nos vamos a poder simplemente decir ya no vamos para allá. Si vamos para allá, nos demoraremos un poquito más, habrá que gastar más recursos, pero sin duda vamos para allá. Quinto, tener comités de crisis preparados. Es como si en ese carro supiéramos que hay un botiquín y hay un extinguidor, pero no sabemos cómo usarlo. Es claro que las compañías de esta pandemia tienen que salir con roles claros, con comités de crisis multidisciplinarios, donde existan abogados, financieros, comunicadores, las personas de logística, enfocados en cuidar la reputación de la compañía. Sexto, aprovechar lo que enseña una crisis para plantear y replantear nuevas estructuras y formas. Estoy seguro que la cadena de suministro nunca va a ser igual. El área de recursos humanos tendrá que volverse en todas las compañías un área de gestión humana, un activo, no un recurso que yo gasto, sino un activo que yo le busco sacar el mayor valor. Séptimo, creo que voy en el séptimo si la memoria no me falla. Priorizar y ser innovadores. Este es el momento, no para esperar a que se acabe la crisis y reinventarnos, sino de cómo nos volvemos cada vez más eficientes. Octavo, tener canales de comunicación construidos. Va a ser cada vez más central la comunicación, y no porque yo trabaje en ella, sino porque hemos visto durante estos temas que la forma en que se manden los mensajes, cómo los mandemos y con la seguridad que los mandemos, es tan o más importante que cualquier otra cosa. Y que sobre todo la única manera de generar cultura es esa. Noveno, confiar en el conocimiento y no la intuición. Y ese es un dato muy importante, porque como compañía tenemos que empezar a mirar las cifras y los números y poder tomar decisiones con esa. El tacómetro nos dice efectivamente a qué velocidad vamos. La gasolina nos dice efectivamente cuánta nos queda. No podemos seguir creyendo en una intuición porque vivimos en un mundo de conocimiento. Y el último, el décimo, es tal vez uno neutral. Tener un CEO con liderazgo que pueda mandar mensajes claros y que tenga identificado cuáles son los puntos de dolor de su compañía, pero sobre todo, como ese piloto que va manejando, que sepa que no puede soltar el timón bajo la niebla, que tiene que proteger a sus colaboradores y clientes, que tiene que garantizar los costos y la caja, que tiene que ser solidario, pero que una vez que salga de la crisis va a tener la capacidad de ser cada vez más como el erizo con planes de largo plazo, pero como en el zorro con capacidad de mirar cada uno de los temas. Les agradezco su tiempo. Quisiera aprovechar más bien para oír preguntas, si las hay, y recordarles que esta temporada, que se llama la 2 de esta serie de Netflix, que nos tiene atrapados a todos en la casa, pasará. Y sin duda vendrá una mejor que se llame Felicidad y Libertad. Pero que lo que hagamos hoy será lo que nos marque para el futuro. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta final de Daniela Betancourt. ¿Cómo ve usted las tendencias en el sector de alimentos y bebidas alcohólicas? Mencionaste algo al principio, tal vez. Yo creo, Daniela, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Lo que es claro es que los restaurantes, los bares, tendrán que inventarse de una manera distinta. Que la gente siempre va a tener una necesidad de alimentarse y algunos de consumir por diferentes motivos, desde un vino, un aguardiente, un whisky, una cerveza. Pero que lo que va a cambiar no es el consumo, sino los espacios donde se consume esos temas. Piensen ustedes en un restaurante, en un centro comercial, en cualquier evento que se organice. Ya no va a ser igual a como era antes. Por lo menos durante mucho tiempo. No habrá aglomeraciones. Sin embargo, la gente va a querer seguir comiendo y alimentando. Ahora la pregunta es,
se alimentarán de una mejor manera, serán mucho más conscientes, gastarán los recursos que tienen en ese sector de alimentos y bebidas distintos. Pero dos, metiéndome ya en otros temas, es esas compañías que van a hacer como propósito superior para usar menos plástico, para ser más claras en su etiquetado sobre lo que contiene cada uno de sus productos, cómo se van a acercar más a los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado para el 2030 y que ahora cogen una mayor relevancia. ¿Cuál va a ser la responsabilidad que tiene ese sector en consumo responsable, en hábitos distintos para un mundo y un entorno distinto? Entonces, digamos que más que hablar de tendencias, yo creo que va a haber un cambio en el consumidor y dentro de las organizaciones en la forma en que se aproximan a ese consumidor, porque vamos a seguir teniendo la necesidad, pero va a ser mucho más distinto. Gracias, Andrés. Paula Velázquez pregunta, ¿qué estrategias plantearía para el presente hoy para las empresas de turismo y entretenimiento para no perder recordación en sus públicos objetivos? Paula, pues muchas gracias por la pregunta y supongo que trabajas en el sector de turismo y entretenimiento, un sector realmente afectado. Ayer veía uno las cifras donde decía que la ocupación hotelera del año pasado había sido cercana al 65% y pues claro, en este momento van 2 meses o un mes larguito con cero ocupación, pero sobre todo con un futuro muy incierto donde el turismo y el entretenimiento, los hoteles, las aerolíneas, toda la actividad que se genera va a estar muy, muy compleja. La pregunta, y es puntual, ¿qué hace uno para no perder la recordación en sus públicos objetivos? Y yo creo que hay una labor de cómo usamos estos momentos muertos, en el buen sentido, para recordarle a esos clientes las experiencias que vivieron. Porque si nosotros estamos encerrados, todos están encerrados, pero todos estamos en los recuerdos y esperando temas. Pongo un ejemplo que me gustó mucho de redes sociales y aunque es una acción táctica, me pareció muy bonita, donde le pedían a la gente que pusiera una foto de sus vacaciones, donde ojalá no saliera él, pero de algún sitio al que quisiera ir. Entonces yo creo que hay una estrategia que es muy importante para no perder recordación, que se llama la nostalgia mezclada con la esperanza. La nostalgia es aquel recuerdo donde estuvimos y que nos hizo sentir una felicidad única, y la esperanza es que volveremos a ese lugar. Sé que el sector de turismo y entretenimiento está en una situación compleja. Los cines serán espacios que tendrán que reinventarse. De pronto volveremos a los autocines donde uno iba en el carro y no se bajaba del carro, pero hay que pensar cómo se reinventa esa industria. De pronto los hoteles tendrán que replantear las habitaciones, las zonas de alimentación, pero saldremos de esta niebla. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Yo sugeriría, Paula, volver a la nostalgia y jugarla con la esperanza, porque al fin y al cabo el ser humano siempre vive de experiencias, de recuerdos, pero también de planes. Bien, Andrés, gracias. Por aquí tenemos otra. ¿Cuál es su punto de vista en materia impositiva, tanto para personas jurídicas como naturales? Es una gran pregunta porque uno en esa niebla, encerrado en ese carro y además teniendo que pagar una serie de impuestos, de parafiscales, uno dice, pues es que en este momento estoy preocupado precisamente en la caja y en el costo. Y la caja se me está comiendo todos los temas impositivos. Pero viene un gran dilema. Y entonces uno dice, pero se va a necesitar de todos modos unos impuestos para que el gobierno pueda llevar a cabo toda una serie de proyectos y programas sociales que requieren de recursos. Entonces, son necesarios. Pero dos, lo importante es cómo vamos a fiscalizar esos ingresos y esos recursos para que se hagan de buena manera. Pero tres, uno dice, ¿dónde están los incentivos? Porque los temas impositivos, lo bueno es que no los maneja uno, lo malo es que no los maneja uno. Entonces me explico. Como son del gobierno, es claro que el gobierno sí tiene que dar unas ayudas. Y esas ayudas tienen que ser, ejemplo, bajar el IVA a ciertos productos. Esos temas tienen que ser darle a las empresas, como lo ha hecho, la posibilidad de pagar impuestos en otro momento.
pero 3, yo creo que viene un replanteamiento del valor de las cosas y de cómo ese valor muchas veces estaba inflado y además los impuestos y toda la carga impositiva lo único que hacía era general. Pero al final uno diría que lastimosamente cuando la palabra es impuesta es muy difícil, cuando la palabra es contribuyente es mucho mejor. Lo impuesto nos obliga a entregarlo, pero no estoy contribuyendo. Y el reto es cómo convertimos ese impuesto en una contribución que se vea en un beneficio para todos, en la última C de compatriotas. Gracias, Andrés. Mercedes Martínez pregunta, ¿cuál es su opinión respecto al rol de la mujer cabeza de familia con modalidad de trabajo en casa, acompañando a sus hijos en clases virtuales y administrando su hogar? Es indiscutible que no podrá rendir como se requiere en la organización. Yo antes que nada, me parece que son unas berracas y que es un homenaje enorme porque yo a veces le digo a mis amigos en las llamadas que qué rol están cumpliendo. Yo tengo dos niñas, una de 7 y una de 9, y en este rol, en las casas virtuales, como se ha vuelto ahora, yo a veces le digo a mis amigos, ¿usted qué papel cumple? Yo soy el ingeniero de sistemas, a veces soy el prefecto, a veces soy el rector, a veces soy el de servicios generales y el de alimentos, pero yo creo que la realidad que vivimos todos, cabezas de compañía, de mujeres cabeza de familia, la sociedad se tiene que replantear y ha empezado a entender unos factores que antes no entendía. Yo creo que todos, cada uno de ustedes en su casa, esperando que estén bien, como lo dijimos al principio, se ha vuelto mucho más consciente de los usos, de los consumos y incluso de la ropa y de las necesidades que se tienen. Y en ese orden de ideas, las compañías, cuando volvamos a la normalidad, que no va a ser igual, la normalidad no va a ser como era antes, la normalidad va a ser una nueva normalidad, van a tener que tomar unas formas distintas de trabajar, de relacionarse con sus colaboradores, de tener unas prebendas especiales, no solo para madres cabezas de familia, sino en sí para lo importante que vuelve a ser la familia, los tiempos, pero también cómo nos volvemos competitivos. Y en ese orden de ideas uno diría que al final, yo como cabeza de una organización que emplea 70 personas en Colombia, entiendo mucho más ahora el rol que tienen las mamás cabezas de familia dentro de la organización, porque las respeto, las valoro y he logrado ponerme en los zapatos de ellas. Y eso no tiene precio. Ese doctorado que han hecho todos los presidentes y directivos de compañías estando en su casa y ayudando en lo que tienen que ayudar y siendo solidarios, tiene que cambiar la forma en cómo se relaciona. Gracias, Andrés. Muy en línea con esa nueva realidad que mencionabas, ¿qué tips nos recomiendas tener presente en la comunicación a nuestros colaboradores para lograr que se conecten y comprendan las dificultades que tienen las empresas? Pregunta Liana Ochoa. Liana, gracias y creo que es una pregunta muy interesante porque la comunicación se ha vuelto cada vez un factor esencial, pero yo diría muy transparente y la respuesta arranca por ahí. Yo creo que el mayor tip es siempre que usted va a contar un mensaje, hágalo con transparencia, pero hágalo pensando que lo que va a decir va a tener un impacto en quien lo oye. Y ese impacto en quien lo oye debe ser su objetivo. Entonces uno va a comunicar de manera, creo yo, transparente, humana, pero entendiendo que el que lo recibe va a tener un impacto y que si lo que yo le voy a decir va a generar un impacto que no es el que yo espero, debo repensar la forma en que voy a comunicar. Pero que la comunicación tiene que ser, volviendo a como decíamos en la charla, de personas para personas. No hay nada más doloroso, diría yo, de una organización que trata a sus colaboradores como si fueran un elemento, un número más y le manda mensajes corporativos y no mensajes que mezclan lo corporativo con lo humano. Si vamos en el carro, y permítanme que me devuelva a la anécdota de la niebla, y vamos manejando, es muy distinto la forma en que yo le digo a un colaborador, hombre, necesitamos bajarnos todos un poquito del carro,
necesitamos volvernos un poco más livianos, yo me voy a bajar el sueldo, te lo voy a bajar a vos, y vamos a hacer esto durante 3 meses, pero si todo sale bien lo vamos a recuperar. Así yo le digo, la organización considera que usted ya no es un activo importante para ella y lo boto del carro. Entonces, el tip se basa, diría yo, en transparencia, en forma y en fondo, pero sobre todo en empatía y en entender qué le queremos decir al otro para que se genere el impacto que queremos decir. La comunicación, volviendo al ejemplo, y me perdonarán el chiste tan malo, si uno va en el avión y el piloto dice, la seguridad es prerequisito de nuestras operaciones, pero tranquilos que la turbulencia es normal y no afecta para nada el vuelo, es completamente distinto a si el piloto dice, señores pasajeros, se aproxima una turbulencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el impacto que va a generar en el que lo está oyendo es distinto al impacto que espera dar el que lo está ofreciendo. Ok, gracias Andrés. Y para complementar lo que acabas de decir, Jenny Tamayo comentaba hace un momento, ella es estratega en comunicaciones, es momento de comenzar a prepararnos para acompañar desde comunicaciones el post-aislamiento. Bueno, pregunta Viviana García, ¿bajo qué argumento puede tomarse decisiones de abrir de nuevo al público y en qué fechas? Creo pues que es ya pensando de pronto en la cuarentena inteligente que mencionan desde el gobierno, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues Viviana, no puedo ser visionario ni saber, hablaría más con el deseo que cualquier otra cosa, pero ya que usabas la palabra, Carlos, inteligente, yo creo que no sé cuál sea la decisión ni los tiempos, pero sí creo que la forma en que tenemos que salir a enfrentar la nueva realidad nos lleva a ser más inteligentes, más solidarios y lo que yo llamo el optimismo, la capacidad que tenemos, la óptica con la que se mira uno a sí mismo. Y es entender que esa realidad no va a ser la misma como era antes, pero que no nos podemos quedar quejándonos sobre la nueva realidad, sino que tenemos que tomar decisiones desde hoy para cuando eso pase. Voy a poner un ejemplo que es muy simple, pero uno siempre oye que la gente dice, ay, cuando empiece el próximo año voy a hacer dieta. Y uno dice, ¿por qué no la empieza ahorita? Dice, no, voy a esperar. Entonces la pregunta que uno sería es, ¿qué tenemos que hacer como compañía, como colaborador, como cliente, desde ya, para cuando llegue esa nueva realidad? Lo que sí es cierto es que una vez que se abra de nuevo al público, lo que dicen los que saben del tema es que va a ser en un efecto acordeón, como un fuelle de diferentes momentos y que uno irá como siempre oyendo una teoría de comunicación que dice uno oye, uno ve y uno siente. Entonces uno irá oyendo cómo van las cosas, irá viendo cómo van las cosas, pero solo después de un tiempo empezará a sentir. Pongo un ejemplo, el sistema de transporte masivo, la recolección de los niños para el colegio. Una cosa es lo que pensemos que será hoy, lo que oigamos que va a ser, otra es cuando lo veamos, pero la tercera va a ser cuando realmente sintamos que eso tiene un impacto en nuestra realidad. Ok, Andrés, gracias. Jessica Valencia pregunta, ¿qué tips recomienda tener en cuenta para un plan de crisis en el caso específico de una empresa de transporte internacional, teniendo en cuenta la situación por la que estamos pasando actualmente? Yo creo que en crisis, como decíamos siempre, la clave al comunicar está en decir qué hizo uno para que un hecho sucediera, es decir, qué protocolos se están manejando para evitar que una serie de hechos pasen. 2, ¿qué va a hacer cuando los hechos pasen? Y 3, ¿qué vamos a hacer para que no se repita? Pero tal vez el mejor consejo, más que tip, que uno puede hacer por los años, estas 2 décadas que llevo asesorando a compañías en temas de crisis, es mapear y identificar los escenarios. Y eso implica hacerse 3 preguntas. ¿Qué crisis nos han pasado? ¿Qué crisis nos podrían pasar? ¿Y qué crisis le han pasado al otro? 1. 2, capacitar y tener un comité de crisis que tenga muy claras las funciones y los roles. Pero 3, tal vez lo más importante, una vez que se han identificado esos escenarios, poder planear cuáles puedo controlar
cuáles puedo influir y cuáles no puedo controlar. Porque los que no puedo controlar, no voy a poder hacer nada. Pero todos aquellos en los que puedo controlar y puedo influir, debo tener la capacidad, al tenerlos mapeados, no de saber manejarlos a la perfección, pero sí de intuir qué pueden pasar. Y lo uniría con la metáfora del zorro y el erizo, y es, acuérdense que el erizo dice, vamos a conquistar el Sahara, y el zorro le dice, uy, pero de pronto vamos a encontrar que hay unas dunas que nos van a ir más tarde. Es hacer preguntas difíciles antes para que tengamos respuestas fáciles después. Prepararse de la mejor manera para la guerra, pensando que va a ser el peor escenario para que cuando llegue sea el mejor escenario. Ok, y para complementar esta pregunta y esta respuesta tuya, Andrés, Laura Garrido preguntaba con qué temáticas podríamos abordar la comunicación de regreso, o sea, ya no en crisis, sino al regreso, con protocolos de relacionamiento. Yo creo que la comunicación de regreso en las compañías va a ser muy importante. Y va a ser muy importante porque va a haber dos tipos o tres tipos de trabajador. Va a haber un trabajador que ya no está, porque lo cierto es que muchas compañías han tenido lastimosamente que tomar la decisión de que algunos colaboradores no continúen. Entonces va a haber lo que se llama como el nido vacío. Dos, hay unos que son los sobrevivientes y esos sobrevivientes se catalogan en dos, los que llegan con mayor ganas de conectarse con ese propósito superior y los que llegan, que sería la tercera categoría, tres, desmotivados. Entonces, ¿qué creo que es lo importante? Es cómo logramos generar una nueva cultura al interior de la compañía donde esa comunicación empodere a esos trabajadores. Pero lo que yo diría es que no hay que esperar a que ellos regresen para hacerlo, sino hay que mantener la comunicación desde ya, ojalá desde hace 2 semanas, enfocándonos en lo importante. Siempre va a estar primero la salud de las personas y luego va a estar su productividad. Sin salud no hay productividad. Entonces, yo creo que el mensaje importante es empezar desde ya a preocuparnos realmente por esa nueva cultura, por entender ese nuevo propósito superior y por comunicarle a los sobrevivientes cómo los necesitamos a ellos remando juntos y cómo los respetamos y los seguiremos respetando porque son parte esencial de ese carro bajo la niebla que ya pasó las situaciones más difíciles. Gracias, Andrés. Aquí hay una nueva pregunta. Luz Adriana Sánchez. He hablado con mi jefe y quedamos en que vamos a reducir los márgenes, perdón, que se me fue. Vamos a reducir los márgenes para garantizar pedidos en la empresa y para apoyar a los clientes. Nuestro mercado principal es Ecuador, que está muy afectado. ¿Cómo podríamos volver a subir precios en 2021 en caso de que la economía esté recuperada? Yo diría, y la respuesta va a sonar un poco rara, y es, yo no buscaría cómo subir los precios, sino cómo aumentar los márgenes. Y no necesariamente el aumentar el margen implica por una subida de precios, sino implica una eficiencia y una competitividad mayor en lo que hacemos y cómo lo hacemos, para que de tal manera le podamos entregar al mercado lo mismo a un valor que ya le dieron un descuento, pero donde sobre todo nosotros estamos marginando más en la producción. Y es una forma distinta de mirar el mismo tema, porque lo que es cierto es que ese mercado va a estar también contraído. En Ecuador están viviendo una situación igual de compleja a la nuestra y los precios no van a poder ser nunca los mismos. Y eso es algo que yo no voy a poder controlar de cuánto está dispuesto a pagar un cliente por mi producto, pero sí puedo controlar mi eficiencia y mi rendimiento a la hora de producir. Ok, gracias. Viviana García pregunta, ¿cómo generar una nueva cultura donde los recursos se van agotando para poder cumplir con unos pagos de nómina para el sostenimiento de sus familias? Viviana, lo decíamos en la charla y es, cada costo, mejor dicho, antes compras era el que se encargaba de costos. Financiero era el que se encargaba del flujo de caja. Ahora como organización, esa nueva cultura que tú preguntas, yo creo que lo central es que todos somos responsables de cada peso que ingresa y de cada peso que sale. Y eso va a implicar una serie de transformaciones. Pongo un ejemplo. Seguramente la AmCham y Carlos me hubieran invitado hace 6 meses a hablar y entonces
habríamos tenido que alquilar un salón, unos pasajes, un trayecto desde Río Negro, si hubiera sido en Medellín hasta Medellín, y ahí habría unos costos que en este momento uno dice, hombre, pero si funciona también virtualmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿de dónde podemos ahorrar sin perder calidad? Pero sobre todo, ¿dónde vamos a generar una nueva cultura donde cada recurso que invierte la compañía va a estar auditado en el buen sentido por todos? Esta mañana hablaba con un amigo empresario y me decía, usted no sabe cuánta plata nos hemos ahorrado en taxis y transportes, porque todo el mundo está trabajando desde la casa. ¿Y cuánto vamos a dejar de, ellos tienen una oficina en el WeWork de Bogotá, cuánto espacio vamos a dejar de tener, no porque tengamos menos trabajadores, sino porque vamos a empezar a hacer que la rotación de la gente en la casa sea mayor? Y esos recursos los vamos a usar para poder pagar nómina y para poder seguir ayudando a nuestros colaboradores. Bueno, Andrés, muchas gracias. No hay más preguntas. ¿Algún comentario final? No, Muchas gracias por la exposición, espectacular. Ibas a decir algo. no, quería agradecerles a ustedes por el tiempo, por la paciencia y acabar como siempre con la esperanza. Uno después de correr una maratón no es el mismo, pero sobre todo uno al final se conoce más a sí mismo y eso es tal vez lo más importante de esta. Salimos todos juntos cuidándonos en individual. Entonces, muchísimas gracias por oírme, por el tiempo y espero que continúen sanos y que las compañías superemos esta niebla. Ok, muy bien, Andrés, muchas gracias. A FTI Consulting Group, igual muchas gracias por este espacio que nos brindan. A todos ustedes, gracias por la atención y participación. Y estén atentos en AmCham, tendremos muchos webinars adicionales para superar esta coyuntura y saber cómo debemos operar de aquí en adelante. Gracias, Andrés, gracias a todos y una feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego.